Igitur primo imperi, deinde pecuniae cupido crevi, e a quasi materies omnium malorum fuere. Creció primero la avidez de poder, después la del dinero, y esta fue la fuente de todos los males. Namque avaritia, fidem, probitatem, ceterasque, artis bonas subvortit, prois superbiam crudelitatem edoquit. Pues la avaricia destruyó la lealtad, la honradez y las demás virtudes, y en su lugar enseñó la soberbia y la crueldad. Ambitio multos mortalis falsos fieri subegit. La ambición forzó a muchos hombres a hacerse falsos. Post ubi contagio quasi pestilentia invasit, imperium ex justissimo atque optumo crudele intolerandumque factum. Después, cuando el contagio se extendió como la peste, el poder se convirtió en cruel e intolerable. Rapere omnes, omnes traere, domum alius, alius agros cupere, neque modum neque modestiam victores avere, foeda crudeliaque incibis facinora facere. Todos robaban, saqueaban, uno deseaba una casa, otro campos, y los vencedores no tenían medida ni moderación. Realizaban horribles y crueles acciones contra los ciudadanos. Con estas palabras, Salustio denunciaba la corrupción, que desde el interior del sistema político arruinaba los cimientos de la República Romana. Ya era así hace más de 2000 años, y hoy estas palabras no son lejanas ni ajenas a nuestra realidad. La República Romana había puesto su mirada en Grecia, con el propósito de desarrollar y mejorar la experiencia democrática ateniense. De igual modo, los actuales sistemas de gobierno occidentales fijaron sus bases y principios de forma consciente y deliberada en Grecia y Roma. Volvamos ahora de nuevo nuestra mirada al lugar y al momento en el que todo comenzó. Escuchemos las palabras con las que, por primera vez, se habló de política y de gobierno. Política. Politiqué tecne. El arte relativo a la polis, la ciudad, y propio de los ciudadanos. El arte de vivir en sociedad. El arte de las cosas del Estado. En Grecia, por primera vez en la historia de Occidente, el ciudadano libre se cuestionó el hecho político, adoptó una postura activa y crítica frente al Estado, y logró intervenir con protagonismo en el proceso de formación de las instituciones estatales. Ectuton un faneron, hotiton phisei he polis esti, kai hotiho anthropos phisei politikon son. Es evidente que el Estado es una creación de la naturaleza y que el hombre es un animal político por naturaleza. ¿De qué hablaba Aristóteles? ¿Qué quiere decir animal político? Que el ser humano es un animal social, que el ser humano no puede subsistir ni económica ni afectivamente por sí mismo. De ahí que precise integrarse en una estructura estatal que cubra sus necesidades en uno y otro sentido. Dicha estructura debe ser, al igual que el individuo, lo más justa posible. Es decir, individuo y Estado tienen que regirse por un mismo código ético. El fin último del Estado es servir al hombre, para que éste logre la máxima felicidad. Monarquía, monarquía, monos, uno, arge, poder, autoridad, el gobierno de uno solo. Aristocratía, aristocracia. Aristoi, los mejores. Kratos, poder, autoridad, el gobierno de los mejores. Democratía, democracia. Demos, pueblo. Kratos, poder, autoridad. El gobierno del pueblo. En la ciudad de Atenas apareció, por primera vez, la idea de un posible acuerdo entre los hombres, basado principalmente en su naturaleza racional. En la ciudad de Atenas, en el siglo VI a.C., Clístenes estableció las bases de la democracia ateniense, avanzando hacia la isonomía, igualdad ciudadana en el reparto de los cargos públicos. Fue Pericles quien dio el impulso definitivo a las leyes, para garantizar a las clases más bajas el acceso al sistema político y a los cargos públicos. Romezagar, politeia, utseluse, tus tompelas nomos. Nos servimos de un régimen político que no envidia las leyes de los vecinos. Onomamen, diatomes olibus, ales pleionas, oikein democratia kekletai. Su nombre, por el hecho de no gobernar para unos pocos, sino para los más, es llamado democracia.
Metestide, catamentus nomus, prostaidia, diafor, pasi, toiso. Y asiste, según las leyes, a todos la igualdad de derechos en sus discusiones particulares. Ua argeta genos prosandros, aleleucera polis. Pues no está gobernada por un solo hombre, es una ciudad libre. Demos danasei, diadohaisin, en mere eniausiaisin, ujito pluto, didusto pleiston, alacaijopenes, ejonison. El pueblo es soberano, mediante unas magistraturas anuales alternas, y no concede el poder a la riqueza, sino que también el pobre tiene igualdad de derechos. Este era el ideal político ateniense, una vida en común, en la que el mayor placer del ciudadano, hopolites, consistía en la participación de la vida pública. En contraste, el término griego idiotes designaba a la persona privada o particular, que solía prestar solo atención a sus propios asuntos particulares. Generalmente una persona de escasa formación o profano en asuntos de la polis. Diógenes Joquion, eroteseis ticaliston en anthropois F. Parresía. Preguntado Diógenes el perro, que es lo más hermoso entre los hombres, dijo, la parresía. Parresía, pan, todo, resis, expresión, palabra. Parresía es no solo la libertad de expresión, sino la obligación de hablar con la verdad para el bien común. Y parresiasta es quien dice la verdad y no teme enfrentarse por ello a quien detenta el poder. Los atenienses desarrollaron un sistema para evitar que un individuo adquiriera demasiado poder, y emplearon este sistema para apartar las amenazas a su democracia, el ostracismo. Ostraquismos, destierro político, decisión de la Asamblea de Ciudadanos que permitía excluir de la comunidad a quien resultara pernicioso o incómodo para la democracia, enviándolo al exilio durante 10 años. Los ciudadanos escribían el nombre de la persona cuyo destierro creían necesario para el bien público. Lo escribían en trozos de vasijas rotas, que por su forma recordaban a las conchas de ostras, los óstracas. Si un hombre alcanzaba la mayoría, debería abandonar la ciudad en un plazo máximo de 10 días. Ton men un exostraquismon epoiesanto catautu coluontes tu axioma caiten hiperogen. Usaron, pues, del ostracismo contra él, despojándole de sus honores y su superioridad. Hospereiocesan epipanton, cusoonto, te diname vareis, kai prosisoteta, democratiquen, asimetrus einai. Como solían hacerlo contra todos los que se les hacía insoportables por su poder o que no creían en la igualdad democrática. Emengar, taispolesi, catanomon, democratumenes. O igneta hijo de magogos. Alajo y beltistoi ton politón eisin en proedería. En efecto, en las ciudades gobernadas democráticamente, según la ley, no surge el demagogo, sino que los mejores ciudadanos están en la presidencia. Hopujoinomoi me eisikirioi entauza gignontai demagogoi. Pero donde las leyes no son soberanas, allí salen demagogos. Demagogía, demos, pueblo. Agen, llevar, conducir. Forma corrupta y degenerada de la democracia. Es el gobierno que se apoya en el pueblo, pero que se ejerce a favor de intereses particulares. Aristófanes, en su comedia Los Caballeros, presenta la demagogia como el engaño al pueblo por parte de sus gobernantes. Queremos terminar este acto con un fragmento de esta comedia, diálogo en el que un servidor del pueblo intenta convencer a un morcillero de que posee las mejores cualidades para dirigir al pueblo. ¿Cómo es que yo, que soy un vendedor de morcillas, podré convertirme en un hombre importante? Precisamente por eso serás importante, precisamente porque eres un hombre vulgar, patán y sinvergüenza. Pero no tengo ninguna instrucción, apenas sé leer y escribir, y con dificultad. Eso es lo único que no funciona, que, aunque con dificultad, lo sabes. Guiar al pueblo no es cosa para los hombres cultos y de buenas costumbres, sino para los ignorantes y desvergonzados. Me pregunto cómo puedo ser capaz de gobernar al pueblo. Es muy simple, sigue haciendo lo que haces. Revuelve y embute todas juntas las cosas públicas, de todo género, y procura cautivar siempre al pueblo. Halágalo con palabras bien cocinadas. Todo lo demás que se necesita para ser demagogo ya lo tienes. Orígenes oscuros, vulgaridad, lenguaje obsceno. Posees todo lo que se requiere para gobernar. Σήμερα ο ελληνικός λαός έγραψε ιστορία.
Η ελπίδα έγραψε ιστορία. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός έδωσε σήμερα καθαρή, ισχυρή, αδιαμφισβήτητη εντολή. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα.